Eh, Quisiera, antes de empezar la parte de esta conferencia, de esta ponencia, mostrar un video. I'd like to show a video before we continue. Y a través de ese video contar un poquito del testimonio. And through this video, I'd like to talk about a little testimony. Gloria a Dios. Mientras tanto, les invito a que me acompañen con sus Biblias en la segunda epístola de Pedro, del apóstol Pedro. I'd like you to go to the second book of Peter. Ok. ¿Le profeticé algo? So you need a fresh word, don't you? So, ustedes necesitan una palabra fresca, ¿verdad? Okay, come up here. Vengan acá, por favor. Avancémoslo un minuto, por favor, más o menos en el segundo 50. Este es un momento muy especial para mí y para todos nosotros. Van a ver por qué. Y esta visión It was a music coming out of the city. es música que salía de la ciudad. The Lord says, El Señor dice, my house shall be called a house of prayer for all nations. mi casa debe ser llamada casa de oración para todas las naciones. The whole city will become a house of prayer for God. Toda la ciudad se va a convertir en una casa de oración para And todos. a house of worship. Y una casa de adoración. The Lord tells me there's music coming from that city that will change the world. Me dice el Señor que hay música que va a salir de esa ciudad que va a cambiar el mundo. And the Lord says, as I am changing the government, Dice, a la vez que voy cambiando el gobierno, as I am changing the police force, que voy a ir cambiando a las fuerzas policíacas, I am going to clean the city. voy a limpiar la ciudad. The Lord shows me that it looks like it's snowing over this city. El Señor me muestra que es como si estuviera cayendo nieve sobre la ciudad. And I get the word, though your sins are as scarlet, they shall be white as snow. Dice que los pecados de la ciudad van a ser limpios y lavados como la He's nieve. going to clean up the city. Él va a limpiar la ciudad. And God says there's going to be righteous leaders go in. Dice que van a haber líderes muy justos. And there's some mafia and some Marxists. God's going to kick them out. Y hay mafiosos y marxistas comunistas que van a ser sacados de la ciudad. God's going to remove them. Dios, el Señor los va a sacar, He's going to take care of the violence and the gangs. va a quitar la violencia, las gangas, And he's going to cut off the drug connection that's coming up from Colombia. y va a cortar la conexión de drogas que viene desde Colombia. And the Lord says, Y el Señor dice, I am getting ready to enlarge the place of your tent. y quiero decirles que el Señor está listo para engrandecer el lugar de tu tienda. The Lord says you're going to build the Bible Training Institute. Dice que vas a contralevantar un instituto bíblico, vas a levantar un centro de I'm going to entrenamiento, give you the buildings. te va a dar los edificios, I'm going to give you the equipment. te va a dar los equipos, You're going to have the recording equipment. vas a tener equipo de grabación, The Lord shows me that you're going to train by computer all over the world. que vas a entrenar por computadora todo a través del mundo. All these young people are going to go to school by computer. Muchos jóvenes van a poder estudiar a través de la computadora. And you're going to put together a whole faculty Y vas a vas a montar una facultad to completa train the nations para entrenar to naciones, reach the ends of the earth. para alcanzar hasta lo último de la tierra. It's about the nations. Y para las naciones. Your church and this city is called to the nations. Y tu iglesia y tu ciudad ha sido llamada a las naciones. The Lord says the Middle East, the Middle East, the Middle East. El Señor dice el Medio Oriente. God is going to send missionaries to the Middle East. El Señor va a enviar misioneros al Medio Oriente. God is going to use you for a great harvest of Muslims. El Señor lo va a usar a ustedes para una cosecha grande entre los musulmanes. The Lord says, tell your people to start, the young people, to learn Arabic. El Señor dice que le digas a tus jóvenes que comiencen a aprender árabe. I see languages being taught at the school. Porque se van a enseñar muchos lenguajes en esta escuela. I also see Africa. También estoy mirando a África. And the Lord says you have a gift of intercession. Y el Señor dice que tú tienes el don de la intercesión. And God's going to use you to raise up an army. Y el Señor te va a usar para levantar un There's ejército. a Joel's army. Hay una... Joel. Hay Joeles. Yeah. That's going to be trained.
que van a ser entrenados. And so the Lord says, Entonces el Señor dice the winter is past. The winter is que el past. invierno ya ha pasado And the spring is here. y la primavera ha llegado. And I'm doing a new thing. Hago nuevas cosas. Amen. Amen. Gloria a Dios. Ahí, démosla ahí en esa imagen. Es impresionante porque nunca había visto el video, lo vi ahorita. It's impressive. I haven't seen this video until now. Había escuchado sobre esta palabra profética I've heard of this prophetic word de parte de Cindy Jacob of Cindy Jacob para mi papá espiritual, from my spiritual que es el father, apóstol José Félix. who is Apostle Jose Y Felix. me impresionó. And it impressed me. Parte de mi ponencia en esta tarde Part of my es hablar training is to speak sobre la importancia over the importance de la capacitación en lo profético. of the capacitation and the prophetic world. Parte de mi testimonio, Part of my testimony, me encontraba en la Universidad Bautista I was in the Baptist university, convalidando mi carrera de teología. starting my theology career. Entonces se me ocurrió una idea So an idea occurred to me de pensar en la posibilidad de abrir iglesias that there could be a possibility to open churches en internet, on the internet iglesias virtuales. and virtually. Entonces lanzar una idea como esta So to launch an idea like this en una comunidad bien conservadora in a very conservative community, como la comunidad hermosa de los bautistas, like the beautiful community of the Baptists, complejo. it's too complex. Ninguno de los profesores quería aprovechar esta idea de tesis. None of the professors liked this idea of my thesis. Solo un profesor Just one professor que tiene un ministerio de evangelista, that has a ministry of an evangelist él dijo, yo voy a asesorar tu trabajo de grado. said, I'll accessorize your work. El caso hicimos un blog, We made a blog, hicimos unas pruebas, we made a test run, hicimos unas encuestas we did some interviews, y la mayoría de las personas and the majority of the vieron people, como viable they saw how viable la existencia de comunidades virtuales was the idea o iglesias virtuales. of virtual churches. Igual la idea fue tan novedosa The idea was so crazy. que después de que me graduó, When I graduated, la misma universidad the same university me invita a trabajar como profesor invited me to work as a de la professor universidad, in the university. sobre todo para agilizar Over anything to be more agile el componente de educación virtual y a distancia. in a long distance education. Porque ellos querían dar la teología Because they wanted to give theology a las personas que se encontraban en otros países to the people that were in other o en otras countries ciudades or in other y cities. que por supuesto no podían asistir al lugar físico. Obviously, they couldn't make it physically. Lo interesante es The interesting part of que this mis orígenes en la fe that my origins in my faith son de corte carismático. are very short charismatic. Entonces que te invite la comunidad bautista So for the Baptist community a enseñar en un espacio como to este invite you to teach in a place like this es algo bien sobrenatural. is something supernatural. Very supernatural. De verdad que sí. Truly. Entonces, este proyecto yo me estoy graduando más o menos en el 2009 So this was around 2009 where this idea came. y mi papá espiritual, And my spiritual father, que para algunos de ustedes for a lot of you, viene siendo como el bisabuelo, he's like the great grandpa. Thank you. porque ese es papá Feli, ¿verdad? Because it's Father Felix. Este proyecto se gesta en el 2009, This started in 2009. va relacionado con esa palabra profética que recibe mi padre espiritual. It's very tied to this prophetic word. A él se le ocurre entonces con esta palabra que escucha profética, So he hears this prophetic word. él dice, quiero crear una universidad He entonces, says, then I want to create vamos a a hacer una university. universidad Let's make a de corte university profético of a prophetic para que el origin cuerpo de Cristo se beneficie so that the body of Christ can y be conozca benefited en qué consiste and they can know what it consists lo of. profético. The prophetic Vamos word. a sistematizar So let's focus la enseñanza the teachings y vamos a enseñarla de manera más and fácil let's teach it very y que practically. sea más It accesible can be accessible para el pueblo de Dios. for the people of God. Yo no estoy en contra de la capacitación, I'm not against no estoy capacitation. en contra de la I'm educación, not against education. solo que es importante aclarar I just think it's important to que clear nos es up necesario that it's necessary guardar nuestro corazón, to keep our hearts. porque entre más sabemos, Because the more we know, más sencillez, ¿verdad?
the simpler it is. más humildad. The more humble we Es que can be. eso produce un encuentro genuino. So that creates a Con genuine la presencia de encounter Dios. of the Holy Spirit. Eso es lo que produce en nosotros. That's what causes us. Pero déjenme recordarles But let me remind que you Dios todo lo sabe that God knows y que everything. todo lo conoce And everybody y he que knows desea ser everything. partícipe de la iglesia And he becomes part of the de church todo este conocimiento. of all of our knowings. De hecho, en este momento In this moment, estoy recordando un pasaje I remember a en passage donde Dios promete, where God promises, le dice a la iglesia, he tells the church, te daré a conocer I will let you know los tesoros escondidos. the hidden treasures. Eso es bonito. It's beautiful. Ahora, miremos en la escritura, Let's go 2 Peter, en la segunda epístola de Pedro, 2 Peter, el capítulo 1, chapter 1, verso 19. verse 19. Cuando yo pienso en este tipo de conferencias, When I see these types of conferences, tengo que pensar en todas las personas que me van a escuchar la enseñanza. I have to think about all the people that are going to listen to this. Y pienso en aquellos que abrazan esto con toda la mayor fe del mundo, And I see those people that are going to embrace this with all over the world. pero también me toca pensar en aquellos But I also have to think que about van a hacer oposición a este tipo de the ones that are situaciones. going to be against what I'm going to speak of. Y me toca pensar en escoger las palabras más adecuadas And I have to think of the best words para que los que resisten a este movimiento de fe so the ones that resist this faithful moment, lo puedan asimilar de la mejor manera. I'll be able to accept it. Entonces es un trabajo complejo. So it's a very complex work. Este texto dice así: This text says, tenemos también la palabra profética moreover, we possess a prophetic word más segura, as an altogether a la cual hacéis bien en estar atentos, reliable thing. como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, Do you well if you pay attention to think as this, hasta que el día amanezca, do you do well paying attention to, as this you do to a light shining in the dark murky place until the day dawns y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. and the morning star rises in our hearts? Los que están en contra del movimiento de los dones espirituales The ones that are against the spiritual gifts, dicen que para qué la profecía they say, why do we need prophetic si words tenemos la palabra profética más segura. if we have the best prophetic word? Pero con este mismo verso, But with the same verse, estamos viendo la necesidad they're seeing the de que necessity existan dones that there proféticos. is spiritual gifts. ¿Por qué razón? With what reason? Porque ahí mismo el texto está diciendo Because here we que see esa palabra que usted y yo that while estamos leyendo that you and I we en see esa Biblia in this Bible, tiene origen en lo profético. it has origin in the prophetic. Porque existieron hombres de Dios Because there was men of que God. escucharon al Espíritu Santo They heard the Holy y Spirit empezaron a escribir and they started writing lo que Dios down les decía. what God would tell them. ¿Cómo fue el proceso? How was the Se process? desconoce. It's unknown. Algunos piensan Some think que el Espíritu Santo that the Holy Spirit tomaba la mano de los would apóstoles take the hands of the y era como apostles una mano impresora and it was like en donde recibían el a logos 3D printer, y la mano se movía sola. like an embroidery machine, and it would just work on its own. Hay tantas ideas y There's posibilidades, so many ideas and pero cuando possibilities. leemos al evangelista Lucas, When we see Luke, él dice he says que él mismo se propuso that himself a he put it investigar. to investigate. O sea que el evangelio de Lucas So the evangelistic of Lucas y el libro de los Hechos and the book of Luke, es el producto de una investigación it's an investigation de un científico of a science de aquella época. of that time. Pero esa investigación But this fue investigation guiada por el Espíritu was Santo. guided by the Holy Spirit. Es interesante esto. It's interesting. Ahora, So now, cuando leemos este versículo if we see this verse y tenemos la palabra profética más segura, and we have the best Déjenme reliable decirles prophetic word, let me tell you que hasta ese momento that until that moment no existía el Nuevo Testamento. there wasn't a New Testament. It didn't exist. Entonces, ¿en qué momento So in what moment el Nuevo Testamento was the New se Testament convirtió en parte turned part of de esa palabra profética más segura? this prophetic word that is reliable? Si las primeras personas reaccionarias So the first people to o los primeros react, opositores or the first people to a esta oppose nueva revelación to this new revelation fue el mismo pueblo de Dios. was the same people of God. Entonces quiero decirles con esto So I want to tell you this, que siempre va a existir that there will always be una oposición an opposition bastante that argumentada is firmly para las argumentative cosas nuevas de Dios. for the new things of Christ. Pero yo entiendo según la misma So escritura I understand, according to the que Bible, cada mañana that every morning son nuevas las misericordias de His Dios. mercies are renewed. Entonces yo estoy exponiéndoles esto So I'm exposing this to you sin atacar el texto bíblico without attacking the verse, para quitar las excusas so we can remove all en the aquellas excuses personas of those que people usan el texto bíblico that use this verse para limitar el mover del to Espíritu Santo. limit the Holy Spirit and His movement.
Miremos un momentito, por favor, Let's see a moment. la carta a los Efesios, Ephesians el capítulo 2, chapter 2, el verso 20. verse 20. Este versículo, este verso, This verse, a pesar de que habla even though it speaks sobre la existencia de apóstoles y profetas, of the existence of apostles and prophets, es un verso que los mismos opositores it's a verse that the same Utilizan apostles, they use para criticar to indicate, este despertar profético, to y criticize apostólico. this movement. dice así, It says this. ¿es una recomendación, It's a recommendation. es una sugerencia It's a suggestion. o es una orden? Or it's an order. Depende del sentido como lo leamos, ¿verdad? Depends how you read Pero el it. apóstol Pablo dice, But the Apostle Paul says, edificados, léalo entero y después lo leo. pretendía entender, No, usted léalo primero y después Ok. lo leo yo. edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Because you have been built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus himself as the cornerstone. Entonces, si lo vemos de una manera amplia, So we see this from far back. podemos decir que lo profético We could say that the tiene prophetic que ver word con la Torá, has a lot to do with the Torah, con el Antiguo Testamento, with the Old Testament, donde participaron los profetas, where the prophets, Los hombres de Dios. the men of God, los cuales inspiró el Espíritu Santo in which the Holy Spirit para guided escribir la Torá del Antiguo Testamento. to write down the First Testament. Y los apóstoles, And the apostles, queremos pensar we would like to que think tiene que ver they have to do con los 12 with the que 12 caminaron junto a Jesús, that walked with los Jesus, 12 del Cordero, the ones that knew the Lamb. y ya está. That's it. Lo interesante The interesting part de todo esto out of all of es this que el apóstol Pablo is that the Apostle no Paul era de los 12 del Cordero. wasn't part of the 12. Entonces, las personas que dicen que no existen apóstoles hoy en día So the people that say there's no such thing as se an basan en apostle, decir they base on que saying solo con los 12 del Cordero that only with the 12 of the Lamb fue suficiente. was sufficient. Ahora, yo sé que la iglesia Now we know that the church, conservadora very conservative le churches, preocupa mucho and they worry a lot de que no vaya a surgir about una nueva revelación this new revelation escrita. that is written. Porque la idea es evitar Because the idea is la aparición de nuevos movimientos to not have any new de movements corte sectario of sects y dañino para el cuerpo de Cristo y para la comunidad. for the community or for Yo entiendo the eso. Christ. Y I yo lo understand creo. this, and I believe this. Tenemos una cantidad de libros sagrados We have a lot of books, reconocidos sacred books e that are inspirados por Dios, recognized, y inspired ese es by el God, canon bíblico. and it's biblical, Y ese canon está cerrado. and that is closed. Lo entendemos bien. We understand it well. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí So what we have en here nuestras manos in our hands es el proceso de tres situaciones. is a process of three situations. Dios trae la revelación a los hombres, God gives revelation to a the unos men, hombres que Él escoge, the men that He chooses. los inspira He inspires para que lo them, escriban, so they escriban can esa write it revelación. Y nosotros, and us, nuestro trabajo our job es pedirle la ayuda al mismo Espíritu Santo is to see the que to trajo use the esa Holy Spirit revelación that brought that same y revelation que inspiró a esos hombres de Dios and inspire those que nos men permita that would let o que us nos ilumine or would shine para on us entender esa to enseñanza. understand these lessons. Son tres There's procesos: three processes: revelación, revelation, inspiración inspiration, e iluminación. and illumination. ¿De acuerdo? Right? Muy bien. Very good. Dice aquí en la segunda... Entonces, estamos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿verdad? Says the two. El asunto es el siguiente. The thing is this: No los 12 los 12 apóstoles del Cordero, the 12 apostles of the Lamb, no todos escribieron revelación. not all of them wrote down revelations. Las personas que dicen The people that say que fueron solo necesarios 12 there was apóstoles only 12 para escribir necessary revelación, to write down o revelations, sea, para cerrar el canon, to close the se deal, pierden en lo siguiente. they base on this. No todos los apóstoles escribieron Not all the revelación. apostles wrote down the revelations, Lo cual me permite pensar which makes me que think pueden existir en esta época that in our time there apóstoles could be y apostles no necesariamente and not tienen que necessarily escribir una nueva revelación, they don't necessarily have to write a new porque revelation ya tenemos la escritura. because we have the scriptures. Me hago entender. Do you understand? ¿Sí me entienden? Está fácil, ¿verdad? It's easy, right?
Listo. Vuelvo y les insisto, o sea, estoy pensando en todas las posibilidades I'm thinking of all the del possibilities público que está escuchando esta palabra. of the people who's Porque listening cómo to us. defender algo en lo que creemos Because how do you defend si something hay you tantos believe argumentos aparentemente when there's so many muy apparent elaborados arguments that are very elaborate intelectuales and intellectual que nos dicen que no, that tell us no, las cosas no son así? the things aren't that way? Es desde esa perspectiva From this perspective, que tenemos que levantar una apología you have to bring out Una an defensa de la apology, fe a defense of faith, bastante consistente. very consistent. Quiero pensar I would like to que think la manera en que se está enseñando that esto the way this is being taught, es bastante consistente. it's very consistent. Son los argumentos que se mueven It's the arguments that move en el mundo de los académicos, in the academic world. pero que es necesario que el pueblo de Dios But it's necessary for the people of God conozca know para que con tranquilidad so that in peace puedan decirle a esas personas they can tell those que people lo que nosotros creemos what we believe in es genuino is genuine y tiene sustento. and has foundation. Vean ustedes, el Evangelio de Marcos See, the evangelistic Fue escrito por alguien Marcus was que written no by fue un someone apóstol. that wasn't an apostle. De hecho, se piensa You know, we think que las epístolas de Pedro the epistles of fueron Peter escritas por Marcos were también, written by Mark porque era muy bueno because he was very en el good manejo del griego. in learning Greek or El speaking griego Greek. fue el idioma The Greek en el cual language fue escrito el Nuevo was Testamento. where the New Testament was written in. ¿Se acuerdan en ese momento en que Pablo y Bernabé se pelean? Do you remember those times where Bernabé and Paul fight Porque Marcos era un miedoso, because Marcus was too scared? no quiso ir en el primer He viaje, didn't want to go on the first trip. pero ya cuando habían iglesias But fundadas, then when he saw the churches, ahora sí quería acompañar a Pablo. then he wanted to go with Y Pablo Paul. se enoja And Paul got mad. y dice, no, He said, yo no, no quiero andar con I miedosos. don't want to be with scaredy cats. Pero ustedes saben cómo era So you Bernabé. know how Bernabé Bernabé tiene un was. corazón He had a de dar heart siempre oportunidades. with opportunities. Entonces yo le pregunto a la iglesia en esta So I tarde, asked the church today, ¿cuál de los dos tenía la razón? how many of the two were right? ¿Actuamos con fuerza We act with force y radicalidad? and ¿O quality, radicalismo or being radical, o damos oportunidades? or we give Y opportunities. restauramos al que se ha caído. And we restore the one who's fallen. ¿Cuántas veces? How many times? ¿7 veces? 7 times? Entonces, ¿cuál de los dos apóstoles tenía la So razón? which one of them two was right? ¿Cuántos tienen aquí a un apóstol favorito de la Biblia? How many have a favorite apostle in the Bible? Bueno, hay personas que se identifican con Juan, There's people that identify dicen que es muy with John, amoroso. they Otros se identify with, identifican con Pablo some with Paul, porque es muy activo. he's very active. ¿Y cuántos se identifican con Bernabé? How many identify with Bernabé? Casi que parece está detrás de bambalinas, It's almost like he's behind the curtains. pero es fundamental But it's fundamental para el desarrollo de la iglesia. for the development of the church. Es el mismo Bernabé That same que Bernabé presenta a Pablo that represents Paul, diciéndole a la iglesia, telling the church, se ha cambiado, it's changed. verdaderamente se ha convertido, It's really changed. denle una oportunidad. Give them an Y gracias a este opportunity. hombre And thanks to this man que creyó en Pablo, that believed in Paul, tenemos una gran cantidad del Nuevo we Testamento have a escrito. great chunk of the New Testament. De hecho, es paradójico, It's very weird. porque los 12 apóstoles del Cordero Both apostles of the debieron Lamb, haber escrito primero, they should have written first, pero no escribían. but they didn't. El primero que escribe The one who wrote es el último, este apóstol aparecido, was the last one that got perseguidor de la there, iglesia, the one that left, Pablo. Paul. Los primeros escritos del Nuevo The Testamento first writers of the New Testament fueron hechos por Pablo. were written by Paul. Cuando los demás apóstoles ven When the rest of the que Pablo apostles, escribe, when they see that Paul writes, luego se motivan a escribir then they también. get motivated to write themselves. ¿Y sabe por qué a la gente no le gustaba You escribir? know why people didn't like to write? Se parece mucho a los tiempos modernos, It's ¿verdad? kind of like today, A right? veces uno coloca una tarea One has the homework, y uno espera que manden la tarea. and one waits to send the Todos quieren homework. predicar, Everybody wants to preach. todos quieren ministrar, Everybody wants to minister, pero no quieren hacer tareas. but they don't want to do their homework. Y nos es necesario estudiar And it's necessary for us to study, y por supuesto escribir. and obviously to write down. Dentro de lo profético es muy necesario escribir. Inside of the prophetic word, it's Si recibimos un necessary. sueño, We receive a una impresión dream, profética, a una prophetic palabra word, de ciencia. a scientific En este word. momento tengo un diario In that word, you have y a tengo diary. 470 sueños escritos. 4,070 dreams you write down. Aproximadamente unos 420 Approximately se han 420 cumplido. have become true.
Porque el Señor Because the Lord le sigue hablando keeps en talking estos tiempos in these times a la iglesia to the church de manera cercana. in a closer way. Y eso es lo que nos diferencia And this is what makes us de ser different una religión más. from being another religion. Por eso nosotros estamos predicando That's what we're preaching, una relación. a relationship. Porque en una relación Because in a hay relationship, una comunicación continua. there's a continuous Hay un diálogo communication. constante. There's a dialogue that is Y eso, constant. eso es lo que hace And that is what que nos makes enamoremos más. for us to fall más de in nuestro love Señor. more and more with God. Desde que las personas pisan por primera vez Since the people step inside for the first time, el espacio de una iglesia cristiana, the space of a church, desde esos primeros encuentros, in those first encounters, ya sienten que el Señor they can already feel that les the está Lord abrazando. is already Ya embracing sienten them. que el They Señor can already feel the les Lord está susurrando is talking and a sus caressing them oídos in their ears, su voluntad His will, y les comunica and He o les communicates confirma and He has confirms llegado al lugar you've correcto. gone in the right place. Eso es lo que pasa. That's what happens. Qué bonito todo eso, ¿verdad? How awesome is that, right? Dice el apóstol Pedro, Says Peter. pero ante todo entended en el capítulo 1, verso 20 de la segunda epístola de Pedro, Versículo 20. Okay. Moreover, we possess the prophetic word as an altogether reliable thing. Dice, pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura Above all, you do well if you recognize this. No prophecy of Scripture ever comes out by the prophet's own imagination. es de interpretación privada. It's not out of their own imagination. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, For no prophecy was ever born of human impulse. sino que los santos hombres de Dios Rather, men carried along by the Holy Spirit, hablaron siendo inspirados por el inspired Espíritu by the Holy Santo. Spirit, spoke from God. Ok. ¿Dónde están esos santos hombres de Dios? Where are those holy men of God? Pedro está hablando de los santos hombres de Dios. Peter's speaking about the holy men of God. ¿Pero qué los hace santos? But what makes them holy? Su manera de ser. The way they are? Pues el que está escribiendo esto, The one who's written it. recordemos que negó a Jesús. Let's remember that the one who wrote this ¿Y is qué the lo one hace santo? that neglected Jesus. ¿Y qué le da peso de revelación? And he was a a weight esas of revelation palabras? to those words. Me encanta recordar, vuelvo y les digo, I like to remember el this. pasaje del apóstol Pablo. The passage of Lo Apostle Paul, vil the one that was y lo forgotten, menospreciado del mundo and the one that was pushed away from escoge the Dios world. God para chooses avergonzar a los sabios so they can y a lo they can fuerte. embarrass the one who thinks are smart. Por eso hay todavía una comunidad judía That's why there's always a Jewish community de corte ortodoxo of an Orthodox court que se resiste that they resist a recibir este tipo de to mensajes receive these type of messages. en el cual la iglesia del In occidente time, the other side of the world, sí cree. they believe. Pero lo paradójico de esto But the contrary of es this, que dentro de la iglesia del that occidente inside of the Occidental church, hay personas there are people que tienen su propio canon bíblico that have their own biblical deal. y han tomado la And decisión they've taken the decision de creer en ciertas to cosas believe in certain y en things otras no. and other things not. Y el parámetro que han colocado And the measurements they've para dividir placed en qué creer to divide in y en what they qué no believe creer and what not to ha believe sido el tiempo. is time. Entonces dicen So they que say ciertas cosas that certain de things este Nuevo Testamento that in this New que fue Testament escrito that was written por down hombres santos, with holy men, que ciertas cosas de eso escrito that only certain things no of this tienen word vigencia hoy en día. have no effect on today. Pero yo alcanzo a recordar And I remember que Jesucristo expresó, that Jesus expressed, Dios expresa he expresses que es el mismo de ayer. that he's the same Hoy, one from yesterday, por los siglos. today, and forevermore. Hay un cierto grupo de personas There's a certain group of que people tienen la creencia they have to believe de pensar que, por ejemplo, no existe sanidades hoy por they hoy. think that there's no such thing as ¿Se healing. imaginan lo que es vivir They imagine what it's sin to la live esperanza without the hope de recibir un milagro en tu of vida? receiving a De recibir miracle, una sanidad. of receiving a miracle. Muchos de nosotros A lot of us, somos el fruto we're the de fruit un milagro de Dios of a en miracle nuestras from vidas. God in our lives. Y es en esos momentos And it's in those donde yo moments me acuerdo de frases de la misma I escritura remember the phrases in the en Bible donde Dios dice where Jesus says que nos atrae con lazos de amor. that he brings us with Y me love. encanta And pensar I love to think que parte de esos lazos de that amor part of those laces ha sido la manifestación are the de su manifestation gran poder of his great en power nosotros. inside of us. Pero vuelvo e insisto,
Well, I like to go back and Es say it again. necesaria la capacitación. It's necessary to be Es necesario que capacitated. estemos estudiando It's necessary to study para poder entender todas estas so we cosas. can understand all this. El Señor dijo, Jesus said, vayan y hagan discípulos, go and make disciples, no simpatizantes, not sympathetics, no establecer una moda. not to establish a fashion. En mi país ya es una moda. In my country, it's already a fact. Las personas seculares The people that don't también come, dicen, they say, Dios te bendiga. God bless you. Cuando los políticos When the politics quieren ser elegidos, want to be elected, terminan su discurso, they finish their speeches dicen, and they say, Dios les bendiga. God bless you. Pero creen en la santería, But they believe creen en la brujería, witchcraft, creen en el sorcery. vudú. They believe in voodoo. Son promiscuos, They're promiscuous. viven una vida They desordenada live an unorganized life. y dicen Dios te bendiga. And they say, God bless you. Aquí sale mucho algunas, en Colombia salen algunas películas de acá, de Estados Unidos. In Colombia, the new movies from here, Y they me show encanta ver la them. frase de algunos políticos en algunas de esas películas And I like to say, to see the new verses that are translated cuando esta gente dice when the people say in Dios the movies, bendiga América. God bless America. Es la frase para colocarle un sello It's the phrase to seal the deal a un buen discurso, to a great speech, aunque no lo estén viviendo. even though they're not living it. Parte de esta oposición Part of this opposition a la existencia de nuevos to apóstoles, the existence of new apostles, de otros apóstoles, of other apostles, está en los mismos apóstoles. it's in the same apostles. Estuvo en los mismos apóstoles They were in the same apostles de aquella época, of those times, en los mismos apóstoles que acompañaron a the Jesús. same apostles that went with Jesus. ¿Se acuerdan en aquella ocasión en Mateo capítulo 20? Remember in that occasion in Matthew chapter 20, Mira aquí lo que sucede. look at what happened. Ellos anhelaban puestos They wanted positions prominentes that would be beneficial to dentro de them la nueva institución, in between the new institution, dentro de la nueva multinacional the religiosa very new multinational religious que está iniciando Jesús. what Jesus initiating. Entonces ellos creen que tienen que hacer So they believe that they have to. lobby político They do the politics para escalar posiciones. so they could go up higher in Desde ahí ranks. se presenta ya la misma oposición They already represent al movimiento opposition genuino in the genuine movement de lo que es el reino de los of cielos. what is the kingdom of the heaven. En Mateo 20:20 Matthew 20:20 dice así: says this. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Then the mother of the sons of Zebedee came to him with her sons, and kneeling down, she asked him for a favor. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. He said to her, "What do you want?" She replied, "Permit these two sons of mine to sit at one at your right and one at your left in your kingdom." Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Jesus answered, "You don't know what you are asking. Are you able to drink the cup I am about to drink?" They said to him, "We are able." Ellos le respondieron, podemos. They said, "We are able." Wow. Ellos pensaban que era sentarse They thought it was just to sit down o acostarse or maybe lay down, en un flotador, maybe in a floater, en una piscina in a pool, y probably, beber la copa. and drink the cup Sí, en Miami, in Miami, probably, bajo el sol suave de Miami, under the tanning sun. podemos beber de esa We copa. could drink from that cup. ¿Se imaginaron eso? That's what they imagined. Y Jesús les dice But Jesus answered en el verso 23, in 23. a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero sentaros en mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. He told them, "You will drink my cup, but to sit at my right and my left is not mine to give. Rather, it's for those whom I has been prepared by my Father." Cuando hablamos del camino When ministerial, we speak about walking in the ministry, estamos hablando de pagar un precio. we're talking about paying the price. Aparentemente muchos que rechazan el movimiento apostólico Apparently, the ones that reject the Es por- movement that is apostolic, es porque
están pensando It's because they're thinking que los apóstoles that the apostles están buscando ocupar are looking un for puesto a prominente higher de rank gobierno en la iglesia. in the government of Y no church. es así. And it's not like Estamos that. hablando de personas We're speaking of people que quieren servir a la that iglesia. want to serve the Jesús lo church. expresó. Jesus Él told them. dijo porque el mayor He said because the one será who's el greater menor is the one who's y el minor, primero and the one who's será como el small. The último. one is going to be the Ya hablaba el last. apóstol Pablo. That's what Él Apostle Paul was decía, speaking. He would say, somos vituperados, we are somos speaking and perseguidos, stuttering. We're persecuted. somos maltratados. We're mistreated. Y otras palabras más fuertes que And usaba. other stronger words. Entonces el apostolado So the apostle, no es un puesto apostle, privilegiado. it's not a privilege. No es ponerse una corona It's not to put on a y crown sentarse, cruzar las and piernas sit down and cross your legs y darse viento con un abanico. and give yourself a Chinese No es fan. eso. It's not that. Entonces, ¿por qué la gente rechaza este So why movimiento? do people reject this movement? Si es una gran bendición. If it's a great La iglesia blessing necesita that the church esos needs, hombres these people que lo dan todo por el that give reino. everything for the Ese kingdom. es un apóstol. That is what an Ese es un apostle does. profeta. That is a prophet. Estos hombres y mujeres de Dios, These men that were Dios los está chosen, levantando God is rising para them recordarle a la iglesia so they can cuál remind es the su church verdadera what is the función. real function. No es un club, It's not a club. es un centro de entrenamiento It's a training para seguir center anunciando las buenas to nuevas keep on announcing the good hasta lo news último de la tierra. until the ends of the world. Esa es la iglesia. That is what the church is. Entonces, dice acá, So then it says, en el verso 24, verse 24. cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Now when the other 10 heard this, they were angry with the two Déjenme brothers. decirle que entre estos hombres Let me santos tell you, amongst those holy men, habían divisiones, there was divisions. porque estaban buscando el Because posicionamiento. they were looking for higher ranks. Qué impresionante. How impressive is Y this? luego Pedro está diciendo, And then Peter says, esa palabra this word que fue inspirada that was a los inspired santos hombres de to the Dios. holy man of God. Y qué interesante, And how interesting. porque con esta palabra Because with the same se word, están peleando en los diferentes círculos they're académicos fighting against each y other. cada uno presume tener And everybody is la showing razón. off what the right. ¿Se entiende? Amén. Entonces la iglesia se encuentra fragmentada So the church en finds una itself serie de discursos fragmented in y between cosas que no arguments, vienen al and caso. things don't even make sense. No puedo pretender yo tener la razón I cannot pretend to be right basado en mi antigüedad based on my o en la past antigüedad de mi or in denominación. the past of my Yo denomination. tengo que caminar I have to con walk la luz actual with the que actual me light brinda el Espíritu that Santo. brings the Holy Spirit to me. Y en este momento me es preciso aplicar And this one is it's el precise texto del Señor to Jesucristo apply what God said. cuando dice, When He says, no se preocupen por el día de mañana, don't forget about cada día tiene su propio afán. don't worry about O sea, tomorrow. Jesús nos invita He tells a us pensar siempre to always en el think tiempo actual. in the time that is now. Y si analizamos de fondo And if we analyze deeply la manera en que Jesús daba su the discurso, way Jesus was speaking, estaba contextualizado it was a su contexted entorno around Him. y su discurso era muy claro And His speech was porque very clear. usaba asuntos Because He would use de situations la cotidianidad. of the fannings. Y en el presente siglo, And in now, hablar de internet, speaking about hablar de internet, la multimedia. talking about in ¿Te multimedia, imaginas Jesús con un micrófono? imagine Jesus with a microphone. ¿Qué no hubiera hecho? What if He done? Si cuando no tenía micrófono When He couldn't have a microphone, le hablaba a 20,000 He would personas, speak to 2,000 ¿te people. imaginas con un micrófono? Imagine with a mic. ¿Tú crees que Jesús rechazaría el micrófono? You think Jesus wouldn't want a No, es microphone? ortodoxo, No, He's no es Orthodox. cristiano, He's not no Christian. es de Dios. He doesn't want a microphone. ¿O rechazaría algún video Or would He reject the video? de Juan el Bautista bautizando? John the Baptist showing how he would baptize? No. Entonces nuestro Dios So our God siempre nos trae always brings us una verdad a new truth para nuestra realidad in our reality actual. that is actual. Entonces quiero terminar con este verso, So I want to finish con with este this versículo. with this verse. Ya les he ido demostrando I would already show cómo los mismos discípulos de how the Jesús same disciples, hicieron cierta oposición. they made certain opposition. Por eso la iglesia, That's why the church, el pastor de la the iglesia, pastor of the el church, profeta de la the iglesia prophet of the es church nuestro Señor Jesucristo. is Jesus Porque a la Christ. final es nuestro Dios Because in the end of el the que nos day, invita a la it's unidad. Jesus who brings us to the unity, to bring us
Porque si solo together. dependiera de la parte humana, Because if we depended on human Oh. parts, cada uno por su lado. everybody would do what they want. En Hechos capítulo 13, Acts chapter en 13, el verso 1 dice, verse 1. había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Now there were these prophets and teachers in the church of Antioch. Ahora pensemos, ¿en qué contexto nos encontramos? In what context do we find ourselves? En el contexto del nuevo pacto. In the Para los context que of the new piensan que los pact. profetas no existen, For those who say that there's no déjenme prophets, decirle que estos profetas let me tell you that these prophets que está mencionando la that the Escritura Bible mentions están en el contexto después de la resurrección de Cristo. are in the context after the revelation of Jesus. Porque algunas personas dicen que el ministerio profético Because they say that the prophetic ministry solo estuvo activo para el Antiguo is Testamento. only applicable to the Old Testament. Ahora, estamos en un libro que es bastante actual, That we're in a book that is el actually libro de los Hechos. the book of Acts. Habían profetas y maestros. There were prophets and teachers. Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manael que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Bernabé, Simeon, Niger, Lucas, and Sirmian, Manaen, a close friend of Herod, the Tetrarch from childhood, and Saul, Incluyendo el que perseguía a la iglesia, including the ones who pursue the church. ahora es reconocido como profeta de la Is iglesia. now recognized a prophet of the Ese church. fariseo, The Pharisee, ese escriba, the one who's reading, es reconocido he is en recognized este momento in this moment como un profeta. as a prophet. Dice el verso 2, It says verse 2. ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. While they were serving the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Entonces, habiendo ayunado y So orado, having to pray and fast, les impusieron las manos they imposed their hands y los despidieron. and they set off. Y yo le pregunto a la iglesia, ¿para qué hora los llamó el Espíritu Santo? And said, I've asked the church, what did the Holy Spirit call you for? Aquí nace el apostolado The de apostolic estos hombres de is Dios. born here with these ¿Y men. quién dio la orden? And who gave the order? El Espíritu The Santo. Holy Spirit. ¿Y qué versículo usó el Espíritu Santo? And what verse did the Holy Spirit use? ¿Sí ve por qué necesitamos See why we need de lo profético hoy? of the prophetic. Tenemos la palabra profética más We segura. have the best prophetic Tenemos word. el logos. We have the logos. Pero en este tiempo But in these también times, seguimos necesitando we still need del rema. the message. Porque en el logos dice Because it says que tenemos que ir a ser we discípulos have to do a make todas las naciones. disciples all over the world. Pero el rema But the lesson of nos this, dice it says desde dónde tenemos que empezar, from where we en have qué to start, ciudad, in what en qué city, localidad in what section para tener éxito. to have success. Si nos movemos If we move sin la ayuda del Espíritu Santo, without the help of the Holy sin la Spirit, compañía del Espíritu Santo, without the help of the Holy no Spirit, vamos a tener éxito. we're not going to have success. Yo les invito I invite para you que nos coloquemos sobre nuestros pies to stand on our feet. y le demos gracias a Dios. Let's thank God. Damos gracias, Dios, en esta hora de la tarde, por tu infinita misericordia y por tu infinito amor. Siguen existiendo pleitos, There are divisiones, still divisions, arguments, contradicciones contradictions que son innecesarias. that are not necessary. Tú nos estás convocando, Señor, You still bring them to us, Jesus, a que trabajemos unidos, to work united, a que trabajemos for acompañados, us to work accompanied, trabajemos hombro a hombro to work shoulder to shoulder, para hacer esta tarea to do this homework de una manera más eficiente. with an efficient way. Señor Jesús, tú lo dijiste. Jesus, you said it. En esto conocerán que son mis We discípulos, will know that we are disciples en que se aman los unos a los that otros. love each other. Yo te pido, amado Dios, I ask you, Jesus, que nos permitas conquistar to let us conquer el monte de la educación, the education. porque si hay una falsa ciencia, Because if there's false science, hay una ciencia genuina. there's a genuine Hubo science. una época, Señor, A time, Father, donde existió un divorcio there was divorce entre la fe y la razón, in between faith and reason. pero muchos ignoran A lot ignore que grandes científicos de la antigüedad that scientists from back then fueron creyentes en were Dios created, y que el Espíritu Santo and the Holy les Spirit permitía alcanzar would let them reach logros científicos, scientific goals,
Pero ese divorcio se presentó That divorce was porque la presented gente que no quería entender when the people didn't y want que to no understand, consultaba las did escrituras, not go to the cuando scriptures. veían algo When they diferente, would see something lo different, perseguían, they would pursue lo it, they atacaban, would attack lo it, they incendiaban, would fire lo it up, querían desaparecer de they la wanted faz to de la make it tierra. disappear. Y por eso existió el divorcio That's why the divorce entre la fe y la razón. between faith and Y los reason. académicos decidieron hacer su propio And the camino. academics decided to make their own Y way. luego vino el secularismo. And then the secularism came. Y luego aparecieron frases como esta: Phrases came upon like this. la religión es el opio. Religion is Del a pueblo. waste of time. Porque había personas dolidas There were people that were hurt por la mala actitud, by the bad attitude, por la by resistencia the resistance al avance. of advancing. Pero tú nos has dado, Señor, But you have given to inteligencia, us intelligence, sabiduría, wisdom, habilidades, abilities, capacidades y representation, sobre todo and over everything, dones espirituales. spiritual gifts. Y en esta tarde And tonight, te queremos I agradecer want to thank you, por tu Jesus, for misericordia, your mercy, por tu for bendición, your blessings, por la unción for your que anointing reposa en nuestras that you have vidas. put upon our lives. Ella nos enseña todas las It cosas. shows us everything we need. Te adoramos, Jesús. We worship you, Yo Jesus. te invito para que ahí donde estás le des gracias al Just Rey. thank Him wherever you're at. Gracias, Señor, por haberme tenido como un hombre santo también. Thank you, Jesus, for giving A me, pesar de mis defectos, even though I a have pesar de las even dificultades, though I have difficulties, me has llamado, you have called me has tenido como digno, you have called me worthy para el ministerio. for the ministry. Es un momento para agradecerte, This is Dios. the moment to thank you, Y en Jesus. esta tarde And tonight, quiero hacer Father, un compromiso, I want to make a commitment contigo. with you, porque ahora entiendo because now I que el understand estudio that the studying no está peleado con la fe. is not fighting Quiero faith. hacer un compromiso I contigo want to make a para commitment seguirme capacitando, to keep on para capacitating, conquistar también to conquer el monte de la the educación. mountain of education. Y yo te pido, amado Dios, And I ask you, Jesus, que nuestras that congregaciones our congregations nazcan, will be born, salgan a la luz, they will come out to nuevos light, profesionales, not with más professionals, profesionales, with more professionals, gente capacitada people that are para que capacitated hablen de to Dios speak about a las God, multinacionales, a las multinational, empresas, to a los businesses, gerentes, a los to the banqueros. CEOs, to bankers. Señor, el reino de los The cielos kingdom of heaven está extendiéndose is now en here. todas las profesiones de la To tierra all the professions of the world, y todos trabajando and everybody con un working propósito with one para purpose, construir un mejor to planeta. construct a better planet. Oh Adonai, gracias. Gracias, Señor. No resistimos la capacitación, We don't resist you. no resistimos la We ilustración, don't resist illustration. no nos resistimos, Señor. We don't resist you. Queremos hacer la tarea, We want to do the homework. queremos hacer bien la We tarea, want to do the right work. queremos escribir, We want to write. queremos seguir We multiplicando want to multiply lo que nos entregas what you give us. a través de todos los medios. Do anything En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén.